Hola amigos, buenos días, bienvenidos otra vez. ¿Han escuchado acerca de la pronoia? Es muy probable que no la conozcan con ese nombre, pero seguro sí han leído muchas publicaciones con la siguiente frase. Si deseas algo con mucha fuerza, el universo conspirará a tu favor para que realices tu deseo. Esta frase es parte de una corriente de la nueva era llamada pronoia. La pronoia es el resultado de haber metido a la licuadora frases bonitas, vacías, sin fundamento, con doctrinas espiritistas y una pizca de optimismo. Las revolvieron y así es como surgió la pronoia. Esta frase, a todas luces, no deja de ser una linda mentira que genera falsas esperanzas. Quizás suena cruel decirlo así, pero pienso que creer en esta frase o decírsela a alguien solo para tranquilizarlo o para crearle una esperanza es demasiado peligroso. Pareciera que esta manera de pensar solo se reserva a personas que no conocen a Jesús. Pero después de ver muros de varios conocidos que se consideran cristianos, es triste encontrar que muchos de ellos han creado su propia versión de la pronoia usando la Biblia y hay versículos que están en la Biblia. Les explico. Muchos creyentes ven a Dios como una especie de fuerza o genio de la lámpara maravillosa al cual, después de haberle declarado 3 veces algo que desean mucho, entonces les será concedido. Abren la Biblia pensando en sus deseos y buscan pasajes específicos para exigirle a Dios lo que ellos quieren. Por ejemplo, dicen: Dios, tú dijiste que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, ¿dónde está mi pareja? Te estás tardando en dármela. Otros abren la Biblia, buscan pasajes acerca del dinero y la prosperidad y repiten cosas como: declaro que me des mucho dinero, demando que me des esa prosperidad y quiero que pagues mis deudas. Pero, ¿qué es todo esto? Estas personas en verdad demuestran que creen que Dios es esa fuerza que está ahí para cumplirles todos sus deseos. Pero no, amigo, la Biblia no es un libro de conjuros y Dios no es una fuerza que te va a cumplir tus deseos. La Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios se abre y se lee con humildad, reconociendo que lo único que merecemos por parte de Dios es su ira, pero en vez de eso hemos recibido su gracia. Y no, el universo no va a conspirar para darte nada. El único que te puede escuchar es Dios, pero Dios no es el genio de la lámpara maravillosa. En Santiago 4:3 confirmamos esto. Dice así: y cuando piden, lo hacen mal porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Quizás estás pensando: ¿es malo querer casarse? ¿Es malo tener dinero? La respuesta a ambas preguntas es no. No es malo ni casarse ni tampoco tener dinero. Lo que está mal es no buscar la voluntad de Dios antes que la nuestra y no ser obedientes a Él. Jesús nos enseñó a orar y nos dijo claramente que antes que otra cosa debemos reconocer a Dios como un Padre Santo, mas no llamarlo un universo o una fuerza cósmica. Jesús también nos enseñó a buscar la voluntad de Dios antes que la nuestra y a obedecerlo por sobre todas las cosas y antes que nuestros deseos. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de obediencia. Vamos a ver 3 momentos donde Jesús obedeció aún
cuando no iba a salir beneficiado. El primero es en Lucas 4, en la tentación del desierto. Después de que Jesús estuvo en el desierto por un periodo de tiempo, tuvo hambre y él tenía el poder para convertir una piedra en pan. De hecho, Satanás le dijo: convierte esa piedra en pan. Pero Jesús no lo hizo. ¿Por qué? ¿Porque es malo comer? No, no lo hizo porque no era el momento de comer, pues para Jesús lo primero era obedecer a su Padre, aun cuando él se quedara con hambre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, el hombre vive de la voluntad de Dios. El segundo momento está en Mateo 27:42. Jesús está a punto de ser crucificado y alguien se burla de él y le dice: ¿salvaste a otros y no puedes salvarte a ti mismo? Jesús se quedó callado. ¿Tú crees que Jesús no podía haber evitado la crucifixión? Claro que sí. Jesús tenía todo el poder para evitarlo. Pero entonces, ¿por qué no se salvó a sí mismo? Porque para Jesús su alimento era hacer la voluntad de su Padre. Y un tercer momento donde Jesús nos demostró su obediencia perfecta es en Mateo 26:39. Jesús está en un momento crítico, donde tiene mucho dolor y aflicción porque iba a ser crucificado. Y él le dice a su Padre: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero hágase lo que tú quieras y no lo que yo quiera. Jesús está obedeciendo a su Padre aún por encima de su propia vida. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera tenido el pensamiento pronoico en estas situaciones? Le hubiera exigido a Dios por comida y le hubiera dicho a su Padre cosas como: Padre, no quiero sufrir, no quiero que me crucifiquen, porque si soy tu hijo, tú no quieres que sufra, y hubiera renunciado. Pero si Jesús hubiera hecho eso, tú y yo no tendríamos salvación ni perdón el día de hoy. Como verdaderos cristianos, siempre debemos estar dispuestos a renunciar a nuestros deseos para buscar la voluntad de Dios. Si no estamos dispuestos a renunciar a nuestros deseos y a negarnos a nosotros mismos, no somos dignos de Él. No abramos la Biblia para encontrar la receta de cómo obtener lo que deseamos. Eso es un error. Abrámosla para encontrar a Dios, para encontrar la voluntad de Dios y aceptémosla con gozo y sin resignación. Expongámosle a Él lo que pensamos y anhelamos de manera humilde. Nunca le exijamos y siempre confiemos en lo que Él decida. Y esto nos dará la paz que sobrepasa todo entendimiento. Muchos que se dicen creyentes viven frustrados porque siguen viendo a Dios con un pensamiento pronoico. Y como no ven cumplidos sus deseos, comienzan a confiar más en frases vacías de coaches, psicólogos y otras cosas más, y al final terminan viviendo para satisfacer sus propios malos deseos. Pero nosotros, amigos, siempre busquemos con humildad la voluntad de Dios para nuestra vida diaria, vida a corto plazo y vida a largo plazo, y todo lo demás será añadido si y solo si es la voluntad de Dios. Y si no es la voluntad de Dios añadirnos más, no pasa nada, porque ya hemos ganado el reino. Y no hay nada más grande que estar en la presencia de Dios. ¿Y tú estás dispuesto a renunciar a tus deseos mayores y hasta a tu propia vida para hacer la voluntad de Dios? ¿O eres de los que tiene un pensamiento pronoico? Que hacer la voluntad de Dios sea nuestro pan de cada día. ¿Qué piensas? Déjame tus comentarios, comparte, dale like y suscríbete.
Que el Señor te bendiga y si es su voluntad, nos vemos el siguiente viernes.